retomar, vamos a hablar un poco de lo que es y esto sí para mí es muy importante que se conozca. A ver, ahorita les voy a compartir. Quisiera hablar hoy precisamente del capítulo cuarto que habla de las jornadas de trabajo y de los periodos de descanso. Y esto va en relación pues a la iniciativa que está presentando el diputado Hugo Alday, ¿no? El artículo 22 es muy claro en cuanto a las jornadas de trabajo. Dice, ese es el tiempo que durante el cual el trabajador está a disposición de quien haya contratado para prestar su trabajo. El artículo 23 dice, se considera trabajo diurno el comprendido entre las 6 y las 20 horas, el diurno. El nocturno se considera el comprendido entre las 20 horas y las 6 horas. Y la jornada mixta es la que comprende periodos de jornada diurna y nocturna, siempre que el periodo nocturno sea menor de las 3 horas. Ya pasando las 3 horas, pues ya en este caso se considera como jornada nocturna. En el artículo 25 podemos ver la duración de cada uno de las jornadas. Dice, la duración máxima de la jornada diurna de trabajo será de 8 horas. Ojo, para todos los trabajadores, la jornada es de 8 horas. El artículo 26 dice, la duración máxima de trabajo nocturno será de 7 horas y la duración, en el artículo 27, la duración máxima de la jornada mixta será de 7 horas y media, porque siempre existe confusión. Aquí es algo que he visto también en el magisterio, sobre todo con los compañeros que están en el turno nocturno o en los que están como veladores. Entonces, aquí es muy clara la ley y nos dice, el artículo 28 dice, cuando la naturaleza del trabajo así lo exija, la jornada máxima se reducirá teniendo en cuenta el número de horas que pueda trabajar un individuo normal sin quebranto a su salud. Y aquí, bueno, me voy a saltar a los días de descanso y lo voy a retomar porque hemos visto que tanto regidores como diputados se pasan el tiempo tratando de meter iniciativas y a veces la verdad es que la mayoría de estas iniciativas no cumplen con las necesidades de la población o es algo que no afecta ni beneficia realmente. El trabajo que tienen que hacer tanto los regidores como los diputados es revisar precisamente las leyes y ver cuáles están, digamos, obsoletas o cuáles requieren actualizarse. Y ahorita les voy a poner un ejemplo. Tal como hacemos cuando llevamos nuestro carro a taller de mantenimiento. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos que funcione como debe de ser. Entonces, ahí se le hace una revisión y se ve qué es lo que se tiene que cambiar, qué es lo que está bien para que pueda seguir funcionando. En el caso de las leyes, al no darse este trabajo como debe de ser, se presentan muchas veces lo que son las lagunas legales o algunas situaciones en donde no hay una compatibilidad o una congruencia con lo que está establecido. Eh, no se homologan algunas leyes, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo muy claro. En el artículo 33 dice, serán días de descanso obligatorios el 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración al 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración al 21 de marzo, el 16 de septiembre, el 25 de septiembre de cada 6 años cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo del Estado. Esta, por ejemplo, es una fracción que ya debiese de actualizarse. Pues bien, hemos visto que la entrega o cambio de gobierno se hace el 1 de octubre. Entonces, aquí lo que debería de hacer es decir que el 1 de octubre debiera de ser un día inhábil porque ya no se hace el el 25 de septiembre, ya es el 1 de octubre. Entonces, esta ya es una fracción que requiere ser actualizada y que hasta ahorita no se ha hecho, ¿no? De ahí dice también el tercer lunes de noviembre en conmemoración al 20 de noviembre. Aquí hay otra fracción que debe de homologarse o de actualizarse también, que es la de
el 1 de diciembre de cada 6 años cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo y Federal. En este caso sabemos que nuestro presidente, por la modificación que se hizo en la ley, pues no va a terminar su periodo en diciembre. Él debe de entregar ya en octubre del 2024. Luego, esta fracción pues tiene o ya debiera de ser actualizada y bien, y ese día pues debe de establecerse como día inhábil. Aquí no corresponde a la fecha que está establecido. Obviamente el 25 de diciembre y los que se aceptasen en las condiciones generales de trabajo de cada dependencia de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, ayuntamientos y organismos descentralizados. De ahí, eh, bueno, hay otros artículos que este tema sí lo voy a dejar para la siguiente semana porque igual lo considero muy importante como para analizarlo al vapor, algo que sabemos, ¿no? Que existen ciertos derechos que se le otorgan a la mujer, pero que ahora que revisaba esto, me doy cuenta que también le corresponden a los hombres, pero pues como no lo saben, como no lo sabemos, pues en su mayoría nadie solicita estos derechos, ¿no? Y ya hablo en cuanto al tema de los, em, digamos, periodos, gracias, de la licencia de maternidad o paternidad y qué es lo que ocurre cuando estas coinciden con algunas vacaciones, qué es lo que ocurre cuando los partos se adelantan y son prematuros, qué es lo que ocurre cuando las familias tienen un niño con alguna necesidad, alguna discapacidad, a qué tienen derecho también los papás. Se habla mucho, ¿no? De la importancia de una familia íntegra, funcional, pero sería importante que se hicieran valer los derechos de los trabajadores para que esto se pueda llevar a cabo. Y bueno, ese va a ser el análisis que vamos a realizar la siguiente semana, porque es muy interesante, es donde mayor violación hay y difícilmente un trabajador pues pueda hacer uso de estos derechos. Entonces, pues prácticamente el análisis en cuanto a los derechos laborales del día de hoy quedarían acá, quedando pendiente en las licencias de maternidad y paternidad para análisis. Y pues bueno, ya retomando la comparación que he hecho con algunas situaciones educativas, hoy quisiera hablarles un poquito más de algo que me sacudió y que me movió hoy. Quiero compartirles que en la escuela de mi pequeño, en el kinder, tuvimos una actividad, unas mamitas que fuimos a preparar unos alimentos en la escuela. Están tomando el tema del cuidado del cuerpo, porque ahorita con el calor y las personas que estamos acostumbrados a comer alguna botana, algún alimento en la calle, pues estamos expuestos a infecciones gastrointestinales y demás, ¿no? Entonces se está trabajando con los niños el cuidado de la higiene, el cuidado de los alimentos y demás. Entonces se nos pidió a ciertas mamás que fuéramos y diéramos con los niños pues una actividad en donde vean ellos cómo podemos preparar alimentos sanos, el cuidado y la higiene que debemos de tener e involucrarlos. Y les soy honesta, esta actividad me gustó mucho. Eh, Me llevó a, a por qué decidí ser maestra y disfruté de verdad estar frente a estos pequeños. Y bien, me hizo recordar cómo es que llegué a ser parte del magisterio y qué es lo que yo quería hacer, ¿no? Hoy estuve pues en ese análisis, en esa emoción de estar nuevamente frente al grupo y recordé, yo desde que estaba en la secundaria, bueno, es cierto, desde que estaba en la primaria, tengo tíos que son maestros, ahorita ya jubilados, pero que siempre veía cómo con amor se preocupaban por sus alumnos, mi tía Marta, mi tío Manuel, y fueron figuras que en realidad se volvieron un, un modelo para mí, ¿no? Algo que yo deseaba. Ellos lo hacían y yo veía
ese gusto por atender a la niñez, sobre todo a las familias más vulnerables. Entonces es algo que se contagia. Se refuerza esto cuando ya estoy en la secundaria y les confieso, tuve 2 docentes que marcaron mucho mi decisión todavía aún más de ser parte del magisterio. Mis maestros de español, el maestro Miguel Ángel Vega Loría y el maestro Bermejo, que además era instructor de la banda de guerra, fueron de los mejores maestros. La verdad es que en la secundaria tuve muy buenos maestros, pero esos fueron los que más me motivaron a ser parte del magisterio. Era increíble su capacidad de dar la clase, de que todo el grupo, prácticamente todo el grupo, cuando ellos estaban al frente, siempre atentos a sus explicaciones. Y no veíamos a maestros que nos estén gritando, llamando la atención, ni a un grupo que se distrajera. O sea, era tal su forma de dar clases que decías, wow. Entonces, de ahí dije, bueno, pues ya me decido, quiero ser maestra de español. Pero con el sistema educativo que tenemos, pues la educación no es prácticamente para todos, porque sabemos que hay universidades en las que se aplican las evaluaciones para ingreso y pues sí, presento y no quedo en la universidad donde quería yo estudiar. Obviamente, pues tampoco quería perder un año para intentar el siguiente, volver a presentar y decidí estudiar ese año la universidad para la carrera a la que estudié, la licenciatura en educación especial en el área de problemas de aprendizaje. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que estando ya en la escuela me gusta, me atrapa, me lleva a ir más allá de verdad a lo que es el sistema educativo, sino al ver este medio de poder transformar vidas. Yo había tenido contacto desde muy, muy pequeña, recuerdo cuando vivía en Mérida, en pensiones había una familia en donde por primera vez vi una persona con discapacidad, este, por decir, por parálisis cerebral. Yo pequeña de 4 o 5 años no entendía, pero ya era un adulto que necesitaba asistencia, pues prácticamente las 24 horas, ¿no? Entonces, ya estando en la carrera, viendo esto, te entra la duda de por sí los papás tenemos la preocupación de qué va a pasar cuando nuestros hijos ya no nos tengan, porque pues la vida no la tenemos comprada, así como podemos llegar a grandes, un accidente, un infarto, nos puede quitar la vida en cualquier momento. Entonces, empieza esa duda y esa preocupación yo la veía o la veo hasta ahora con mis papás, que siempre ha procurado que nosotros, sus hijas, estemos bien, pensando en el día que ellos ya no estén. Y ya en la carrera, pues este pensamiento, este sentir, se me hizo más profundo al decir, bueno, ¿y qué pasa con las personas que tienen alguna discapacidad? ¿Qué pasa cuando ya no están los papás o cuando ya no está mamá para atenderlos? Entonces, vi la carrera como una oportunidad de implementar algún proyecto, algún trabajo en donde se garantice que estas personas tengan una mejor calidad de vida, aunque ya no cuenten con sus papás. Y esto me llevó a ver algunas películas que están basadas en hechos reales. Y yo decía, si es posible, si en otros países con menor información que antes lo han logrado, ¿por qué nosotros no? Mm, en ese entonces no había tanto acceso al Internet, empezaba el Internet y demás, pero sí me metía y veía cuáles eran los programas educativos que se manejaban. Obviamente, pues algo de la carrera y antes de presentar mi examen, pues tenemos que hacer prácticas y me tocó hacer en una casa hogar, en donde habían 2 grupos, los niños que eran rescatados o que estaban por alguna situación ahí, que no tienen ninguna discapacidad, y había un grupo que estaba aislado, en donde estaban jóvenes y jovencitas con discapacidades y que de verdad sus historias de vida eran muy, muy dolorosas. El personal de ahí nos hablaban, pues para nosotros tener un panorama y poder elaborar un trabajo con ellos. Muchos de ellos sufrieron mucho maltrato, en algunos casos por parte de la familia, en otros por parte de madrastras, padrastros, en otros por
desconocidos que se aprovechan de las discapacidades. La mayoría eran de discapacidad profunda. Y bueno, dices, de por sí tenemos que ver la forma en que tengan una mejor calidad de vida, pues ahora aún más me sentía con esa necesidad de aportar un granito de arena para que esto no se siga dando. Logro terminar la carrera y pues como todo joven, uno quiere comerse al mundo y cuando sales vienes con la idea de que voy a implementar esto y vamos a hacer lo otro, pero no tenía contemplado algo, el sistema. Yo no sabía ni me había percatado de que me iba a enfrentar al sistema. Vengo a trabajar a Cancún y se encontraba en el proceso, como siempre, cada cambio de gobierno, pues lo que se implementa en tema de educación lo vienen reformando y no hay una continuidad. Me voy dando cuenta que algunos compañeros ya con más años de experiencia, pues esa es la queja, ¿no? Que apenas se empiezan a adaptar a un plan de gobierno de educación y vienen otras modificaciones y otras modificaciones. En ese tiempo, pues voy viendo que lo que era el plan de trabajo de educación especial lo van desapareciendo al grado que ya con la reforma de Enrique Peña Nieto queda obsoleto y la esencia para mí de educación especial se pierde. Ya se trabaja con un plan de medio regular, o sea, ya no hay esa diferencia y queda más lejas la visión que tenía de un trabajo en el cual las personas con discapacidad pudiesen tener un poco más de independencia. Eso pasa a segundo plano, o sea, ahorita ya trabajamos como cualquier medio regular. Recuerdo que la primera vez, el primer año que estuve al frente de la escuela, fue muy frustrante. Ustedes no tienen idea, pero yo lloraba, sufría mucha angustia porque me toca un grupo numeroso de educación especial y en ese entonces era un proyecto que se tenía con los chicos más comprometidos, ¿no? En donde se trabajaba con papá o mamá en el salón de clases, pero pues dada la situación del sistema, pues ya se nos prohíbe si se tiene que eh, cerrar este proyecto y estos niños ya quedan en grupo, ya no se contaba con la asistencia de nadie. Y pues era un grupo de 13 alumnos con discapacidades profundas, que de verdad era difícil tener el control del grupo. Había niños que se escapaban, se subían el protector, unos se mordían, niños con autismo que se pegaban si no estabas atenta, niños con discapacidad visual, niños con síndrome de Down, o sea, cada uno tiene una necesidad y requiere de una planeación para atender sus necesidades. Yo sufría mucho, de verdad recurría a mis compañeras y hasta que ya no pude más, recuerdo que mi directora, una persona también que admiro mucho, pues me decía que yo tenía que enfrentar esto y le digo, es que el grupo no me lo permite. A mí no me gusta llegar y simular como que hago. Yo quería hacer algo que cambiara realmente la calidad de vida de las personas. Y en una visita que tuvimos donde estaba nuestra supervisora y nuestra asesora técnica pedagógica, yo entré y les conté la situación de mi grupo y les pedí que me permitieran dividir el grupo en dos para poder dedicarme a atenderlos, porque era todo el día pasármela sentando, viendo, agarrando, o sea, era muy estresante y yo no podía atender las necesidades de los niños. Fue una negativa, obviamente, escudados el que no lo permite el sistema, el que el trabajo es así y que tenemos que dar en lo que nos piden. Y me ofrecieron, recuerdo claramente que me ofrecieron que iban a mandar a traer unas personas para que observaran mi clase y me iban a hacer observaciones. No me di en ese momento que eran mis autoridades, no me di que a quién me dirigía, sinceramente, la frustración y el enojo me hicieron responderles. Yo no estoy de acuerdo en que me manden a alguien para observar, mándenme a alguien para que dé clases 3 días. Y si esta persona controla el grupo y atiende a los niños como debe ser, enrollo mi colita y me pongo a trabajar. Palabras textuales de lo que les comenté. Me acuerdo que se me quedaron viendo, o sea, como diciendo, bueno, ¿y quién te crees para contestar? Incluso algunas compañeras me dijeron, es la supervisora, es el ATP, pero yo estaba tan frustrada que no me di. Bueno, esta situación, en la forma en que les contesté, me permitieron poder dividir al grupo y pude trabajar este año, ¿no?
De ahí seguí viendo, más que el sistema que a nosotros nos imponían, yo me iba a cómo trabajan en otros países y la diferencia que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, con Finlandia, con España, con otros países, es que le dan prioridad al niño. Primero se concentran en ver que los niños presten la atención. Posteriormente, que tengan un lenguaje de comunicación, si no pudiesen hablar o demás, pero que entiendan lo que uno les dice y que se den a entender. O sea, esos eran los objetivos y la meta, pues es que ellos llegasen en la medida posible a ser independientes. En Estados Unidos incluso hay casos de personas con discapacidad, que cuando alcanzan estas metas, bueno, hasta se les prepara para ir a solicitar trabajo, se les prepara para tener su empleo, se les prepara para vivir solos. Hay quienes tienen su departamento y se les enseña cómo llevar sus gastos, el separar su dinero de su renta. En algunas cuestiones las leyes les permiten a los padres de familia vivir cerca, pero ellos independientes. Y eso era lo que yo pretendía con los compañeros hacer, o sea, realmente generar una mejor calidad de vida para las personas. Se sabe que hay personas con discapacidad que han podido ser emprendedores y que, bueno, pues tienen sus propios negocios. ¿Cuál es nuestra realidad aquí en México? Es que al menos en educación especial aquí en Quintana Roo, pues sí, los chicos terminan la primaria de educación especial, si acaso ahorita ya se le está dando auge a la secundaria y hay el CAM laboral, pero después, ¿qué opción tienen nuestros chicos? La gran mayoría se quedan en casa nuevamente. En algunos casos pude ver que se les lograba dar oportunidad de trabajar en algunos supermercados, pero también es cierto que se les violentaba mucho sus derechos laborales, se les trataba mal. Entonces tampoco es una garantía si no tenemos un proyecto establecido para garantizarles una independencia y una calidad de vida digna. Eh, Esto a mí no me gustaba, déjenme decirles que esto fue lo que empezó a marcar que Maricruz se volviera, pues, lo que es hoy, una persona que todo mundo, que no conoce, que no me conoce, pues, me tenga como rijosa, como, alguien que no está conforme con nada. Incluso ahora que estuve en tema de política, en tema de la administración pública, me han cuestionado de por qué si llegué hasta donde llegué, no me sometí. Yo pude haber crecido políticamente, pero el hecho de estar denunciando lo que está mal, el hecho de estar, eh, este, pues sí, no ser parte de esto, pues ha hecho que me aíslen, no solamente a mí, a los compañeros que tienen esta misma visión de generar un cambio realmente social, nos han aislado tanto dentro de nuestro partido como de la función pública, pero habemos personas que no estamos buscando el cargo para un beneficio personal como la mayoría de quienes están hoy en los gobiernos. Habemos personas que realmente queremos generar un cambio y en el transcurso de estos años te vas dando cuenta de que si no eres parte o si no te involucras en el sistema, si no te involucras en la política, pues no va a cambiar nada. Por el contrario, la educación cada vez se ha ido perdiendo y les quiero compartir, yo sé que ya me extendí hoy, pero les quiero compartir un video ahorita para entender cuál es el problema que tenemos en México. Y bueno, antes de ya ir cerrando este tema, les voy a presentar este pequeño video que sé que va a ayudar a entender mucho de lo que estoy tratando de decirles ahora. Albert Einstein dijo una vez: todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar a un árbol, este vivirá toda su vida creyendo que es tonto. Señoras y señores del jurado, hoy juzgamos a la escuela de hoy en día. Y me alegro de que estéis aquí porque no solo hace que los peces trepen árboles, sino que además les hace bajar y correr 15 kilómetros. Dime, escuela, ¿estás orgullosa de las cosas que has hecho?
¿Convirtiendo a millones de personas en robots te parece divertido? ¿Te das cuenta de la cantidad de niños que se identifican con aquel pez, nadando a contracorriente en clase sin encontrar sus dones, pensando que son tontos, creyendo que son inútiles? Pues la hora ha llegado, no hay más excusas. Llamo al estrado a la escuela y le acuso de matar la creatividad, la individualidad y de ser intelectualmente un abuso. Es una institución antigua que ha sobrevivido a su uso. Así que, señoría, aquí concluye mi discurso de apertura, y si me permite presentar las pruebas de este caso, lo haré. Proceda. Prueba A. Esto es un teléfono de hoy en día, y esto un teléfono de hace 150 años. Gran diferencia, ¿no? Sigamos. Esto es un coche de hoy en día, y esto un coche de hace 150 años. Gran diferencia, ¿no? Pues fijaos. Esto es un aula de hoy en día, y esto es el aula que utilizábamos hace 150 años. ¿No es una vergüenza? Literalmente en más de un siglo, nada ha cambiado. Y aún así dices que preparas a los estudiantes para el futuro, pues con estas pruebas debería haber preguntado, ¿preparas a los estudiantes para el futuro o para el pasado? He mirado tus antecedentes y muestran que para entrenar a la gente para que trabajen en fábricas fuiste creado. Lo que explica por qué organizas a los estudiantes alineados, bonito y ordenado. Si queréis hablar, alzad la mano, y durante 8 horas al día decirles lo que tienen que tener pensado. Ah, y hacerles competir por sacar un 10, número que determina la calidad de un producto. Por eso se dice esta carne está de 10. Lo pillo, en aquella época todo era distinto, todos tenemos un pasado y ni yo me libro. Pero hoy no necesitamos crear robots, el mundo ha progresado. Y necesitamos gente que piense de forma creativa, innovadora, crítica e independiente, con la habilidad de conectar. Cualquier científico puede afirmar que no hay dos cerebros iguales, y cualquier padre con 2 o más chavales te lo puede confirmar. Así que explícame por qué tratas a los estudiantes como si fueran el molde de mi mano izquierda o esas gorras planas que se venden en esa talla única universal de mierda. No es el lenguaje. Perdón, señoría, pero si un médico receta exactamente la misma medicina a todos sus pacientes, una tragedia sería y mucha gente enfermaría. Pero cuando se trata de la escuela, esto es lo que se ve día tras día. Esta negligencia educacional, donde un profesor se pone delante de 20 niños, cada uno con sus fortalezas, sus necesidades, sus distintos dones y posibilidades, y tú le enseñas la misma cosa de la misma forma, es horrible. Señoras y señores, no debe ser absuelto el acusado. Este podría ser el peor crimen que jamás se haya contado. Y hablemos de la manera en que tratas a tus empleados. Protesto. Denegada, quiero escuchar esto. Es una vergüenza. Los profesores tienen el trabajo más importante del mundo y aún así están mal pagados. No es raro que los estudiantes no reciban lo acordado. Seamos sinceros, los profesores deberían cobrar tanto como los médicos, porque un médico puede realizar una cirugía de corazón a un niño y salvarle la vida, pero un gran profesor puede alcanzar el corazón de ese niño y permitir que realmente viva. Los profesores son héroes, se les critica mucho, pero ellos no son el problema. Ellos trabajan en un sistema sin muchas opciones o derechos. Los currículos los hacen quienes crean la política, no han enseñado en su vida y sacan pecho. Los test estandarizados son su ciencia. Creen que por meter preguntas con respuestas múltiples se ve el nivel de inteligencia. ¡Qué demencia! De hecho, estos test están poco desarrollados para ser usados y deberían ser quitados. Pero no me tomes la palabra a mí, tómasela a Frederick J. Kelly, el hombre que inventó los test estandarizados y que dijo: estos test están demasiado poco desarrollados para ser utilizados y deberían abandonarse, señores y señoras del jurado. Si continuamos por este camino, letales serán los resultados. No tengo mucha fe en la escuela, pero sí tengo fe en las personas. Y si podemos personalizar la sanidad, coches o incluso tu red social, entonces tenemos que hacer lo mismo con el sistema educacional para actualizarlo, cambiarlo y fuera el espíritu estudiantil. Porque es inútil, a menos que trabajemos por sacar el espíritu de todos y cada uno de los estudiantes. Esa es nuestra tarea. No más núcleo común. En vez de eso, alcancemos el núcleo de cada corazón en cada instante. Claro que las matemáticas son importantes, pero no más que la danza o el arte. Démosles a todos los dones la misma importancia. Sé que esto suena como un sueño, pero en países como en Finlandia están haciendo cosas grandes. Sus días lectivos son más cortos, los profesores ganan sueldos decentes, los deberes inexistentes, o se enfocan en crear colaboración en vez de competición. ¿Y sabéis, chicos y chicas sin rumbo? Su sistema educativo rinde por encima del de cualquier otro país en el mundo. Otros lugares como en Singapur están teniendo éxito. Escuelas como las de Montessori, programas como los de la Khan Academy, donde no hay soluciones únicas. Pero sigamos adelante, porque mientras que los estudiantes son solo el 20% de la población, son el 100% del futuro de esta generación. Así que ayudémosles a que sus sueños se puedan cumplir y solo Dios sabe lo que podremos conseguir. Este es el mundo que he soñado. Un mundo donde los peces ya no están obligados a trepar árboles. Es todo, señoría.
toda esta situación que viví, esa frustración, ese deseo de generar el cambio es lo que pues hizo que su servidora se meta más allá, ¿no? Y empieza el movimiento magisterial, empieza pues a ver cómo termina el gobierno de Enrique Peña Nieto de quitarle la esencia a la educación, una educación que surge después de la historia, lo hemos demostrado, de la lucha y de la importancia que es, ¿no? Que la gente pues acceda a a lo que es la educación. Y qué bien, pues a los gobiernos neoliberales lo que menos les importa es esto, quiere gente distraída, gente pensante, ya han ido destruyendo esta labor. Y bien, eh, pues una causa ha llevado a otra y fue así que llegué al gobierno. Y pese a todo lo que he vivido en estos últimos meses, eh, por quitarme del camino, creo que hoy recordé el motivo por el cual no he dejado de luchar. Ese es lo que a mí me mantiene esa esperanza, porque déjenme comentarles que en muchas ocasiones hay compañeras y compañeros que me han dicho que pues, ¿por qué no lo dejo, no? Esto implica sacrificar a la familia, sacrificar descansos, estar pues en reuniones, en actividades, tratando de concientizar, es muy desgastante, pero cuando tienes un sueño y un objetivo, y mi objetivo es realmente dejar un antecedente, generar un cambio, dices, no puedo rendirme, ¿no? Y es lo que nos mantiene, aún con todo lo que tengamos en contra, yo voy a seguir hasta donde la sociedad me lo permita, hasta donde la salud me lo permita, hasta donde Dios me lo permita, pero este es el motivo por el cual su servidora es como es, por el cual su servidora suele en muchas ocasiones parecer que nada la tiene contenta, pero no, mi visión en la política no es beneficiarme de manera personal. Yo creo que la vida ha sido muy justa conmigo. Tengo, pues gracias a Dios, a mi familia, tengo a mi esposo, mis hijos, tenemos un techo, tenemos salud hasta ahorita y lo único que aspiro, a lo que sueño es que todas las personas pues tengan al menos aquí en vida lo básico, lo necesario para tener una calidad de vida. Y en el caso de educación especial, pues que nuestros alumnos tengan